No venía de Jerusalén, no era levita, no había sido instruido en las escuelas de profetas, no vestía túnicas sagradas ni tenía linaje sacerdotal. Amós venía de las colinas, de un lugar seco, pedregoso, de pastores y higos silvestres. Tecoa era su hogar, una aldea olvidada por los grandes, pero recordada por Dios. Mientras los hombres de poder se sentaban en palacio y los religiosos se perdían en rituales vacíos, Amós se ensuciaba las manos con tierra, con estiércol, con el sudor de las ovejas. Era un pastor, un recolector, un hombre común, pero tenía oídos que sabían escuchar, no a los hombres, sino al cielo. El mundo que lo rodeaba parecía próspero. Israel vivía en una época de abundancia externa. Sus enemigos estaban bajo control. Las ciudades florecían. El templo estaba activo. Los cánticos religiosos no cesaban. Pero Dios no sonreía, porque bajo esa fachada dorada había pobreza, injusticia, corrupción y arrogancia espiritual. Los ricos pisoteaban a los humildes. Los jueces vendían veredictos por soborno. Los líderes religiosos bendecían al sistema, mientras se olvidaban del corazón de Dios. Y fue allí, en ese contraste, que Dios buscó una voz y la encontró en el campo. Amós no pidió ser profeta, no soñó con predicar, no anheló cambiar el mundo. Pero una mañana, mientras el sol apenas tocaba las piedras de Tecoa, Dios le habló. No fue una visión colorida, no fue una voz amable, fue un rugido. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Libro de Amós, capítulo 1, versículo 2. Así comenzó todo, con un rugido, con un estremecimiento, con una carga que no pudo ignorar. Amós bajó la mirada, dejó caer su cayado, y supo que su vida ya no sería igual, porque cuando Dios ruge, el alma ya no puede dormir. No se trataba de él, se trataba de un mensaje, de un Dios que ya no podía soportar el pecado disfrazado de religión, y ese Dios había elegido a un campesino para hablar. ¿Por qué no un profeta profesional? ¿Por qué no un sacerdote? Porque los que vivían en el sistema ya no lo oían, pero Amós sí. ¿Y tú? ¿Lo oyes? ¿O también te acostumbraste a la apariencia de fe? Mientras tu corazón se aleja, vas al templo, pero olvidas al pobre, cantas alabanzas, pero juzgas con dureza, celebras tu prosperidad, mientras ignoras al necesitado. Israel vivía en esa dualidad, y Dios dijo basta, y usó al más improbable para hablar lo más urgente. Amós no comenzó con un sermón, comenzó con obediencia. Dejó sus campos, dejó su rutina, dejó la comodidad de lo pequeño, para ir a la capital a decir lo que nadie quería oír. Imagínalo, un hombre de manos callosas, con sandalias gastadas, caminando entre los muros de Samaria, mientras los nobles lo miraban con desprecio. Pero él no hablaba por sí mismo, hablaba por el que ruge, y esa voz iba a sacudirlo todo. Palabras de Amós, que fue de los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel, y dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Libro de Amós, capítulo 1, versículos 1 y 2. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ti. Cuando Dios habló, Amós no se sintió exaltado, no se sintió elegido, no se sintió importante, se sintió abrumado. La voz de Dios no lo halagó, lo cargó. Era como si el cielo le hubiera puesto algo sobre los hombros que no podía quitarse. Una urgencia, un temblor, una certeza interior que no le permitía dormir tranquilo. Porque cuando Dios verdaderamente llama, no se puede ignorar. No importa si no tienes formación, no importa si nadie te respalda, no importa si no te creen. Callar es más peligroso que hablar, y eso lo supo Amós. El mensaje era claro. Israel estaba a punto de cruzar una línea que no debía cruzar. Dios, paciente como un padre, estaba a punto de levantarse como juez, y Amós, el pastor de Tecoa, era el único que lo estaba oyendo. Se preguntó 1000 veces: ¿por qué yo? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué autoridad tengo? Pero no había respuesta lógica, solo había obediencia. Porque cuando el fuego de la palabra arde dentro, el alma no descansa hasta soltarla. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Libro de Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Eso era, Dios había hablado, y ahora, él tenía que hablar. No era una opción, era una orden, una carga que no podía llevar solo, y que tampoco podía compartir con nadie, porque nadie lo entendería. En Samaria, lo esperaban los más poderosos, reyes rodeados de lujo, sacerdotes satisfechos, ricos que adoraban mientras oprimían, religiosos que ayunaban,
mientras negaban justicia. ¿Cómo hablar allí? ¿Cómo entrar con vestiduras de pastor en los patios del templo? Y sin embargo, fue, no porque confiara en sí mismo, sino porque no podía callar. Sus palabras no eran elaboradas, no tenían poesía, no buscaban aplauso, eran duras, incómodas, necesarias. Ay de vosotros que vendéis al justo por dinero, ay de los que pisotean la cabeza del pobre. Dios no soporta vuestros sacrificios, ni el sonido de vuestras canciones. Así hablaba, y por cada palabra sentía el rechazo crecer. Los sacerdotes lo miraban con desprecio, los nobles lo escuchaban con cinismo, el pueblo murmuraba, ¿y este quién se cree? Pero Amós sabía algo que ellos no. La tolerancia de Dios tiene un límite, y esa línea estaba a punto de ser cruzada. Él no vino con estrategias, no vino a conquistar corazones, vino a confrontarlos, porque antes de que venga la restauración debe haber arrepentimiento, y antes del arrepentimiento debe haber verdad, y la verdad duele. A Amós también le dolía. No era un profeta con rabia, era un profeta con peso. Lloraba mientras hablaba, temblaba mientras profetizaba, se sentía solo, pero más solo se sentía si no obedecía, porque cuando cargas la voz de Dios, el silencio te quema más que el rechazo. ¿Y tú, has sentido esa carga alguna vez? ¿Has sentido que hay algo que debes decir, pero temes? ¿Has sentido que Dios quiere usarte, pero te sientes incapaz? Entonces entiende esto. Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los llamados. Y a veces su voz no cae sobre reyes ni sobre sabios, cae sobre pastores de campo, porque el cielo no mide por apariencia, sino por disponibilidad. Y Amós estaba disponible, y aunque sabía que sería despreciado, aunque sabía que sería llamado loco, aunque sabía que le dirían, vete, no profetices aquí, no retrocedió, porque no hablaba para agradar, hablaba porque el león había rugido. Y cuando el león ruge, todo el bosque debe callar. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Libro de Amós, capítulo 3, versículo 8. ¿Deseas que continúe con el capítulo 3, juicio a las naciones y a Israel, donde Amós comienza señalando a los enemigos de Israel, pero luego sorprende a todos al anunciar juicios sobre el propio pueblo? Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Gracias por ser parte de esta historia. Amós se presentó ante el pueblo como un extraño, un forastero que venía desde Tecoa, con la voz rota por el desierto, y el alma encendida por una palabra que ardía. Nadie lo invitó, nadie le pidió consejo, nadie esperaba que un campesino se convirtiera en trompeta del juicio. Pero ahí estaba, y su primer mensaje sonaba como música para los oídos de Israel. Así ha dicho Jehová, contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, contra Moab, una a una, las naciones enemigas de Israel fueron nombradas, y con cada sentencia, el pueblo aplaudía en silencio. Por fin justicia. Dios está con nosotros. El castigo viene sobre los paganos. Las palabras de Amós eran fuego sobre los adversarios. Describía sus pecados con precisión, con autoridad, con crudeza. Por 3 pecados, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Así empezaba cada juicio. Una fórmula divina, una sentencia sellada. Los comerciantes de Gaza, los traidores de Tiro, los violentos de Amón, los sanguinarios de Edom, todos serían juzgados. Y el pueblo de Israel, tan acostumbrado a ver a los demás como pecadores, se sentía seguro, hasta que Amós se detuvo, tomó aire, miró fijamente, y levantó la voz. Así ha dicho Jehová, contra Judá. Un murmullo recorrió la multitud. Judá también, pero ellos tienen el templo, son nuestros hermanos. Y Amós continuó, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y los hicieron errar sus mentiras, y el fuego caería también sobre Judá. Pero entonces llegó la sorpresa más grande, la que nadie vio venir. Amós respiró profundo, y pronunció las palabras que sacudieron todo. Así ha dicho Jehová, contra Israel, el pueblo quedó helado. ¿Contra nosotros? Pero si somos su pueblo elegido, ¿cómo se atreve? Pero Amós no titubeó. Dios no había enviado a Amós para halagar, lo había enviado para despertar. Y con voz firme, comenzó a enumerar los pecados que ya no podían esconderse, porque venden al justo por dinero, y al necesitado por un par de sandalias. Pisan en el polvo la cabeza de los pobres, y pervierten el camino de los humildes. Padre e hijo se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre, y en las casas de sus dioses se acuestan sobre ropas tomadas en prenda. Israel, el pueblo del pacto. Israel, los que tenían profetas. Israel,
los que ofrecían sacrificios eran culpables, y Dios no pasaría por alto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Libro de Amós, capítulo 3, versículos 3 y 6. No se puede caminar con Dios y al mismo tiempo pisar al prójimo. No se puede alabar en el templo y oprimir en la calle. No se puede orar con las manos manchadas de sangre. Y eso era lo que Israel hacía. Habían confundido su elección con impunidad, su bendición con inmunidad. Creían que porque eran el pueblo de Dios, Dios toleraría cualquier cosa. Pero Dios no hace acepción de persona, y cuanto más conoces, más se te exige. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. Ese versículo lo cambió todo. Ya no eran los enemigos, ya no eran los paganos, eran ellos, los que cantaban, ellos, los que ayunaban, ellos, los que celebraban fiestas religiosas. Pero Dios no miraba las canciones, Dios miraba los corazones, y Amós solo decía la verdad, no por odio, no por rabia, sino porque amar también es advertir. Y aunque lo odiaran, aunque lo expulsaran, aunque lo silenciaran, Amós no podía callar, porque el mayor juicio que Dios puede enviar sobre un pueblo es dejarlo seguir en su pecado sin advertirle. Pero Israel aún tenía profeta, aún tenía oportunidad, aún tenía voz, y esa voz, por ahora, venía de un pastor con los pies polvorientos y la mirada encendida por el fuego del cielo. No te pierdas ni un solo capítulo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Israel no había dejado de ir al templo, no había dejado de cantar, no había dejado de ofrecer sacrificio, ni de hablar del Dios de Abraham. Pero todo era falso, una fe sin verdad, un culto sin corazón, una devoción sin justicia. Y eso es peor que no creer en absoluto, porque la hipocresía espiritual no solo es ciega, hace ciegos a los demás. Amós caminaba por los patios de la ciudad y escuchaba los cánticos religiosos, pero no encontraba compasión en las calles. Las plazas estaban llenas de ruido, pero los pobres seguían silenciados. Los comerciantes recitaban oraciones, pero pesaban con balanzas engañosas. Los líderes oraban en voz alta, pero se olvidaban de los huérfanos, de las viudas, de los jornaleros explotados. Y Dios estaba hastiado, ya no recibía sus sacrificios, ya no oía sus canciones, ya no aceptaba sus palabras. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me complaceré en vuestras asambleas solemnes. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23. Eso dijo Dios, no al mundo pagano, no a los extranjeros, sino a su propio pueblo, a los que hablaban su nombre, pero olvidaban su carácter. Y Amós, con el alma temblando, los confrontó. Dios no quiere tus canciones, quiere justicia, no quiere tus palabras, quiere tu obediencia, no quiere tus ofrendas, quiere tus manos limpias, porque el pecado más profundo de Israel no era el pecado común, sino el pecado religioso, creer que se puede dividir la vida, que Dios se conforma con un altar los sábados, mientras pisas al débil el resto de la semana. Y eso es un insulto al cielo, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 24. Eso es lo que Dios quería, eso es lo que Dios quiere hoy. No eventos, no exhibiciones, no exhibicionismo espiritual. Quiere justicia, quiere verdad, quiere amor por el que no puede devolver nada. ¿Y tú, qué le estás ofreciendo? ¿Religión sin corazón? ¿Palabras vacías? ¿Culto sin compasión? Dios no está impresionado con tu voz si callas ante la injusticia, ni con tu diezmo si explotas al débil, ni con tu oración si odias a tu hermano. Amós gritaba en la plaza: buscadle y viviréis. Pero no querían oírlo, porque cuando la religión se vuelve costumbre, la verdad se vuelve insoportable. Los líderes religiosos querían silenciarlo, lo veían como una amenaza, un agitador, un desubicado. ¿Quién es este campesino para corregirnos? ¿Quién le dio autoridad? Pero Amós no necesitaba título, tenía mandato, porque el Dios que ruge no pide permiso para hablar, y lo que decía era fuego puro. Ay de los que están seguros en Sión, de los que se recuerdan
recuestan en camas de marfil, comen cordero, cantan como David, pero no se afligen por la ruina del pueblo. Por eso serán los primeros en ir al cautiverio. El juicio era inevitable, porque la religión sin justicia no detiene el castigo. ¿Y tú, qué clase de fe estás viviendo? ¿Una fe que adorna tu vida o que transforma tu carácter? ¿Una fe que te hace sentir bien o una fe que te hace actuar con justicia? Porque si adoras con los labios pero desprecias con tus hechos, estás en el mismo lugar que Israel. Y la voz de Amós aún retumba, no para condenarte, sino para despertarte. Dios no te quiere religioso, te quiere real. La voz de Amós ya no era un eco lejano, se había vuelto una molestia, un ruido incómodo en el sistema bien engranado de religión y poder. Lo que comenzó como palabras en una plaza, ahora retumbaba en el palacio y en el templo. El profeta hablaba y el sistema se estremecía, porque la verdad siempre encuentra oposición. Y en Betel, el centro del culto idolátrico disfrazado de fe verdadera, el sacerdote Amasías ya no podía tolerarlo más. No era solo por el contenido del mensaje, era por quien lo decía. Un pastor, un campesino, un hombre sin linaje sacerdotal, sin autorización religiosa, sin respaldo institucional, pero con el respaldo del cielo. Y eso lo hacía peligroso. Amasías fue directo, envió palabra al rey Jeroboam. Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Y luego se dirigió a Amós con frialdad religiosa. Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allá tu pan, y profetiza allá. Pero en Betel no profetices más, porque es santuario del rey, y capital del reino. En otras palabras, este lugar es del poder. Aquí no se incomoda, aquí no se denuncia, aquí se adora, pero bajo control. Pero Amós no retrocedió, no por arrogancia, sino porque su llamado no venía de hombre, y respondió con una de las declaraciones más puras y poderosas de toda la escritura. No soy profeta, ni hijo de profeta. Era pastor y recogedor de higos silvestres. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Libro de Amós, capítulo 7, versículos 14 y 15. Eso era todo. No tenía escuela, no tenía título, no tenía permiso, tenía palabra. Y eso era más que suficiente, porque cuando Dios llama, el sistema religioso no lo puede frenar. Cuando Dios unge, las credenciales sobran. Cuando Dios ruge, las puertas del templo tiemblan. Amós no profetizaba para ser aceptado, profetizaba porque obedecer era vivir. Y al que ama la verdad lo sostiene aunque todos lo rechacen. Pero ese rechazo también tenía juicio. Dios le habló a través de Amós a Amasías: tu esposa será ramera en medio de la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será dividida, y tú morirás en tierra inmunda, porque Israel será llevado cautivo. Fue una sentencia dura, no porque Amós se vengara, sino porque cuando el hombre rechaza la verdad lo abandona, y cuando Dios deja de hablar, comienza la ruina. Betel, el santuario del rey, se convertiría en tierra de desolación. Las canciones cesarían, los altares caerían, la seguridad se rompería. Todo porque no quisieron escuchar. ¿Y tú también harás lo mismo? ¿Silenciarás lo que incomoda o abrirás tu corazón a lo que transforma? No siempre Dios hablará a través de quien espera. No siempre tendrá la voz suave que desea. No siempre usará las palabras que te acarician. A veces hablará como Amós, con palabras rudas, desde la periferia, con olor a campo, pero con aliento de cielo. Y en ese momento tendrás que decidir: ¿te molesta el mensajero o te confronta el mensaje? Porque el problema de Israel no fue la ignorancia, fue la indiferencia. Oyeron, pero no se quebraron. Vieron, pero no cambiaron. Celebraban, pero no obedecían. Y cuando el corazón se acostumbra a rechazar la verdad, termina creyendo la mentira. Amós no fue bienvenido, pero fue fiel, y eso lo hizo eterno. No soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Libro de Amós, capítulo 7, versículos 14 y 15. ¿Te está gustando este mensaje? Suscríbete ahora y sigamos juntos este hermoso viaje de crecimiento en Dios. El rugido había comenzado en Tecoa, y ahora era incontrolable. Lo que empezó como una voz en el campo se había vuelto un estruendo sobre la nación. Amós no hablaba ya con advertencia, hablaba con sentencia. No decía quizás, decía así ha dicho Jehová. Israel había cruzado el punto sin retorno, no por pecar una vez, sino por rechazar una y otra vez la voz que lo llamaba. El juicio no era capricho, era consecuencia, y Dios ya no callaría, porque he aquí,
Jehová mandará, y herirá la casa grande con brecha, y la casa pequeña con rendija. Libro de Amós, capítulo 6, versículo 11. Las casas grandes caerían, los poderosos serían humillados, la falsa seguridad se desplomaría como castillo de arena. Israel había confiado en su prosperidad, en su ejército, en su templo, pero olvidaron que sin justicia Dios no habita. Mientras los ricos bebían vino en tazones, mientras se recostaban en camas de marfil, mientras entonaban canciones y se perfumaban con aceites finos, Dios preparaba la espada. Ay de los reposados en Sión, de los confiados en el monte de Samaria. Libro de Amós, capítulo 6, versículo 1. Dios no los castigaría por sus fiestas, sino por su indiferencia, por comer, mientras el pobre moría, por cantar, mientras la injusticia gobernaba, por ofrecer incienso, mientras el juicio ardía en las puertas de la ciudad. Y Amós, con lágrimas que ya no caían solo por dolor, sino por temor, pronunció la profecía más devastadora. Vendrá un día en que ni vuestros cadáveres podréis enterrar, serán tantos que no quedarán palabras, no llorarán a los muertos, solo callarán, por temor a que Dios escuche. Y aún así, en medio de esa devastación inminente, en la garganta rota de aquel pastor convertido en profeta, Dios dejó escapar un suspiro de misericordia, una rendija de luz en la tormenta. Buscadme, y viviréis. No les dijo, cumplan todos los rituales, ni levanten altares, ni paguen sacrificios. Solo dijo, buscadme, no a la tradición, no al sistema, no a la imagen, a mí. Buscadme, y viviréis. Buscad a Jehová, y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma. Libro de Amós, capítulo 5, versículos 4 y 6. Ese fue el último llamado, no a todos, sino a quienes aún podían oírlo, los que no se habían endurecido, los que todavía se quebraban al escuchar su voz, los que, al oír el rugido, no corrían del león, sino hacia él. Porque sí, Dios ruge, pero ruge porque ama, ruge para que despierte, ruge para que no sigas dormido en medio del pecado, ruge para salvar, aunque para ello tenga que derrumbar primero todo lo que te aleja de él. Y Amós terminó su mensaje no con destrucción, sino con promesa, una promesa lejana, pero real. Dios restaurará el tabernáculo caído de David, levantará lo que ha sido derribado, traerá días donde el que ara alcanzará al que siega, donde el vino correrá de los montes, donde el pueblo será plantado para nunca más ser arrancado, y edificarán ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ella, y harán huertos, y comerán del fruto de ello, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Libro de Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15. Amós terminó como empezó, siendo solo un pastor, pero ya no era invisible, ni temeroso, ni irrelevante. Era una voz fiel en una tierra que no quería escuchar. Y eso es suficiente para cambiar la historia. Amós desaparece tan silenciosamente como llegó. No hay registro de su muerte. No se le ve entre los reyes. No se le honra en el templo. No se erige un altar en su nombre. Pero su voz nunca se apagó. Un hombre sin título, sin fama, sin herencia profética, pero con la carga de Dios sobre sus hombros. Mientras los profetas oficiales negociaban con los poderosos, mientras los sacerdotes defendían la estructura vacía, Dios miró hacia el campo y escogió a un pastor, uno que no sabía hablar bonito, pero sí sabía escuchar, uno que no tenía púlpito, pero sí tenía comunión. Amós no fue un accidente, fue una elección divina, porque cuando Dios quiere hablar, no busca oratoria, busca obediencia. Y tú, que has oído esta historia, necesitas responder, porque el mensaje de Amós no quedó en el pasado, sigue siendo actual, sigue siendo urgente, sigue siendo incómodo. ¿Y sabes por qué incomoda tanto? Porque nos pone un espejo, nos muestra cuánto nos parecemos a Israel, religioso, pero insensible, devoto, pero injusto, cánticos, pero corazones cerrados. Nos enseña que la verdadera adoración no está en los labios, sino en la forma en que tratamos al pobre, al invisible, al vulnerable, al quebrantado. Nos muestra que Dios no se deja impresionar con altares, si nuestras manos están sucias de indiferencia. ¿Y tú, qué tipo de fe estás viviendo? ¿Una fe que calla la injusticia? ¿Una fe que se acomoda a la cultura? ¿Una fe que teme más al juicio de los hombres que al juicio de Dios? Porque si es así, la voz de Amós vuelve a rugir. Buscadme, y viviréis. Ese fue el latido de su mensaje, el clamor en su pecho, el fuego en su garganta. No habló para condenar, habló para despertar.
Y hoy, esa misma palabra te alcanza a ti. Quizá no seas profeta, quizá no seas pastor, quizá ni siquiera te sientas digno de estar cerca de Dios, pero si Él pudo usar a un pastor de ovejas, también puede usarte a ti. Si Amós pudo romper la estructura con solo obedecer, ¿qué te impide a ti hacerlo? La historia de Amós no es solo profética, es profundamente personal, porque en cada generación Dios sigue llamando campesino, voces que no suenan en la radio, pies que no pisan catedrales, nombres que no figuran en carteles, pero que han oído el rugido. Dios sigue buscando a quien pueda cargar su verdad, aunque duela decirla, y aunque duela oírla. Y quizá ese alguien seas tú. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser disponible. No necesitas un escenario, solo una convicción. Hablar cuando todos callan, defender la justicia cuando todos se acomodan, recordar el rostro de Dios cuando todos lo han olvidado. Amós no vino a entretener, vino a despertar. ¿Y tú, que estás escuchando ahora, te atreverás a despertar también? Porque puede que no te llamen profeta, puede que se burlen de tu pasión, puede que te manden callar, pero si la carga de Dios arde en ti, ya no podrás volver a dormir. Y cuando eso pase, cuando decidas vivir para agradar al cielo y no al sistema, entonces, como Amós, serás parte del remanente que no se dobla, y Dios te usará, no para agradar, sino para transformar. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Libro de Amós, capítulo 7, versículo 15. La historia de Amós ha terminado, pero el llamado sigue vigente. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y aprendizaje. Si estos mensajes han tocado tu corazón y te ayudan a crecer espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita.